Seguimos aquí en Ministro de Economía, Amado Boudou. Estamos ahora con el diputado por la coalición cívica, uno de los que presentó la denuncia que terminó con la medida cautelar que frenó la puesta en marcha del Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad. Y además Alfonso Pratgay fue el antecesor de Martín Redrado en la presidencia del Banco Central, incluso conviviste con Néstor Kirchner en la presidencia. Gracias por venir, Alfonso. Gracias a vos, Marcelo, por invitarme. A ver, la primera pregunta es, ¿te podía haber tocado esto a vos? Hagamos el ejercicio. El gobierno lanza esta idea, no consulta con el Banco Central, ¿cómo hubieses reaccionado? Mira, la verdad que no me podría haber tocado a mí porque la decisión la tomé 5 años atrás. Yo vi con mucha claridad, incluso días antes de que venciera mi mandato, cómo iba a ser la relación de la presidencia con el Banco Central. Intenté discutirlo y pedir algunas garantías, esas garantías no estaban. Y bueno, decidí irme en ese momento para evitar un problema que sabía que en algún momento de los próximos 6 años iba a llegar, ¿no? Le llegó ahora a Redrado, yo creo que llegó antes, me parece que hubo instancias previas en las que habría que haber marcado con más claridad el respeto por la Carta Orgánica, pero bueno, ahora llegó con mucha fuerza y con un conflicto que francamente es innecesario, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que, desde la oposición, lo que le tenemos que decir a la gente es, no había ninguna necesidad de embarcarse en semejante lío, este lío se puede resolver. La medida de hoy de un juez de New York no es poca cosa, pero es un llamado a la reflexión para que la Presidenta vuelva atrás con el DNU. Vuelve atrás con el DNU y estamos de vuelta en el 14 de diciembre. El 14 de diciembre el gobierno tenía un presupuesto que lo autorizaba a endeudarse durante el 2010, tenía, gracias a la aprobación del Congreso, la suspensión de la ley Cerrojo, había un canje de deuda encaminado. Todo eso había el 14 de diciembre. Hoy la objeción al uso de reservas, más allá de lo institucional, el no paso por el Congreso, el conflicto con el Banco Central, como idea de política económica, ¿la objeción es lo que sucedió hoy, el peligro del embargo de las reservas? No, hay una serie de objeciones. Esta es una, en tanto y en cuanto este DNU rompe la línea entre lo que es el Tesoro y el Banco Central. Después podemos discutir la independencia. Y hasta incluso después podríamos discutir cuál es el nivel óptimo de las reservas. La formalidad es importante también, Marcelo, porque no se puede avasallar y no se le puede tomar el pelo al Congreso. Este DNU, este decreto es del 14 de diciembre. Sí. Las sesiones ordinarias terminaron en el 10. ¿No sabía la Presidenta que terminaban en el 10 y que en enero había que hacer un canje? ¿Por qué no mandó esto al Congreso? Comparto, si querés, esas objeciones, pero insisto, me interesa la objeción a la idea de política económica, usar reservas para pagar vencimientos de deuda. ¿Tiene alguna otra objeción de tu parte que no sea el peligro, el peligro de lo que de hecho sucedió? Sí, tiene otra objeción, que si querés es más técnica, y es que hay que priorizar los acreedores. En esta definición el gobierno dice, primero los tenedores de billetes y monedas, ¿no? Dice la base monetaria no se puede tocar. Todo lo que está encima de la base monetaria, todas las reservas que están por encima de la base monetaria, el gobierno las puede usar para pagar su deuda. Yo digo cuidado, porque hay otros acreedores en el medio del Banco Central. Están, por empezar, los ahorristas argentinos que tienen dólares en el sistema financiero. Esos dólares están depositados en el Banco Central y forman parte de las reservas. Yo, si tengo que elegir, priorizo el ahorrista argentino en dólares por encima del acreedor externo. Después están las letras del Banco Central y las notas del Banco Central, que es deuda que emite el Banco Central para poder comprar los dólares que después están en las reservas. Esas letras están en poder de los bancos, pero son la contracara de los depósitos de la gente. Discutamos entonces si estas letras, que son la contracara de los depósitos de la gente, tienen que estar por encima o por debajo de los acreedores externos a los que se quiere premiar con el Fondo del Bicentenario. Dada la situación, la actitud de Martín Redrado... Mi respuesta es que en ambos casos los ahorristas están por encima del acreedor externo. Dada la situación, te preguntaba, de una cada vez más distanciada, cada vez más una confrontación más extrema entre el gobierno, entre el ministro de Economía, la Presidenta y Martín Redrado,
¿crees que hace bien Redrado en quedarse en el cargo? Yo creo que, no voy a esquivar la pregunta, pero una reflexión previa. Creo que el problema excede a la persona de Redrado. El problema es institucional, es profundo y es de fondo, y llegó hoy a una instancia a la que nadie quería llegar, que es la de este embargo, que es mucho más amplio que cualquier otro embargo, y que gracias, permitime que diga esto, Marcelo, gracias a nuestro amparo del 23 de diciembre, no están disponibles para ese embargo los 6.500 millones de dólares que el Central no pudo girar a las cuentas que sí abrió en su momento durante la presidencia de Pelle. Entonces, lo que está en discusión... Vos decís que de haberlo girado del Banco Central a esas cuentas del Tesoro, el juez Griesa podría haberlas embargado. No digo eso, pero digo que estaríamos aún mucho más vulnerables de lo que estamos ahora, ¿no? Y seguramente después le vas a preguntar al ministro. Yo no sé cómo se va a hacer un canje de deuda como el que propone el gobierno, tremendamente generoso, pero eso lo podemos discutir en otro programa porque la urgencia es otra, si está cerrada la vía operativa de New York. Y esto es lo que le dijo Griesa hoy al país. Entonces volvemos al 14 de diciembre. El 14 de diciembre teníamos el instrumento legal del Congreso del presupuesto, teníamos la suspensión de la ley Cerrojo, teníamos una negociación previa del Ministerio de Economía, como dije antes, muy generosa, pero una negociación al fin con los bonistas. Dijiste que no ibas a esquivar la pregunta sobre Redrado. Y la estoy esquivando. Sí. ¿Me la repetís? Si dada la situación de confrontación, duro enfrentamiento con el ministro, con la presidenta e incluso con la mayoría de su directorio, hace bien en quedarse. Yo creo que en este episodio concreto, Redrado está cumpliendo con la Carta Orgánica. La Carta Orgánica le prohíbe a Redrado hacer lo que dice el DNU. No es la pregunta es si hace bien en quedarse. Hace bien en cumplir con la Carta Orgánica. Renunciar sería abrir la puerta para que se cumpla el DNU. Y esta es una discusión que está abierta. La jueza Sarmiento aceptó esta discusión y dijo suspendamos los efectos del DNU. Yo personalmente creo que el decreto está en franca violación con la Carta Orgánica y está en franca violación con la Constitución. Eso lo podemos discutir después, en tanto en cuanto es del Poder Legislativo la facultad de resolver las cuestiones de la deuda. En ese sentido, defender la Carta Orgánica, que es lo que le pide la Carta Orgánica al presidente del Banco Central. Cuando la Carta Orgánica decide incumplimiento del funcionario público, de deberes del funcionario público, se refiere a la norma de la Carta Orgánica. En ese sentido, para cumplir la Carta Orgánica es mejor no renunciar que renunciar. Gracias por venir, Alfonso. Gracias a vos, Marcelo. Vamos al segundo corte en Paradas Más, Paradas Menos. Cuando volvamos a estar ahí sentado Amado Boudou.